Bueno, ahora sí, arranco entonces con la clase de consulta. Les decía que vamos a estar estudiando las funciones en un primer momento, ¿no? Costo, ingreso y beneficio, las funciones medias, costo medio, ingreso medio y beneficio medio, que se obtienen al dividir la función costo por el nivel de producción o de venta. Y las funciones marginales que se obtienen a partir de la derivada de cada una de ellas. Bueno, tienen distintos significados, así que bueno, los iremos viendo a medida que vayamos resolviendo los ejercicios. Me habían preguntado entonces que querían que resuelva el ejercicio 4. Vamos a trabajar el ejercicio 4. La consigna nos dice: la ecuación demanda de un cierto tipo de lavarropas, este es el ejercicio 4, la función demanda de cierto tipo de lavarropas es p cuadrado más x cuadrado igual a 36. Fíjense que, ¿qué tipo de función, o sea, cómo está dada esa fórmula? ¿Qué tipo de función es? ¿Se acuerdan que la trabajamos hace 15 días? Es un tipo de función que es implícita, no está despejada la variable dependiente. No vemos p igual, o en el caso que les decía en aquel momento y igual. ¿Se acuerdan que para derivar tenía mezcladas las y y las x, un mismo miembro de una igualdad, y tenía que ir aplicando las reglas de una forma particular? Bueno, acá también tengo una función dada en forma implícita, ¿sí? No está despejada p. Y nos pregunta, nos pide en la primera parte, la parte A, determinar la función demanda y su dominio. ¿Qué tendría que hacer entonces? Despejar Bien, y multiplicar por X, ¿no? bien. No, la demanda no, la demanda es esta. La demanda es P igual, ¿sí? De esa forma. La función ingreso, cuando me la pide, creo que me la pide el punto B, es precio por cantidad, así que ahí sí voy Ah, a tener pensé que que... la pedían en el 1. No, en la parte A solamente voy a trabajar con la función demanda, ¿sí? Entonces, obviamente, allá la función demanda. Bueno, acá está la función demanda. Lo que me está pidiendo es hacerla explícita, ¿sí? Es decir, lo que voy a tener que hacer es despejar P solamente. ¿Cómo hago para despejar P? Paso menos X cuadrado y el Ah, cuadrado de P como raíz. lo primero que tengo que hacer es este más x cuadrado, está sumando, y lo voy a escribir restando miembro a miembro, por lo tanto me va a quedar solamente el segundo término. Me quedaría así, p cuadrado igual a 36 menos x. Y para terminar de cancelar debería sacar el cuadrado. ¿Se acuerdan ustedes que para cualquier ecuación, expresión en matemática, cuando sacamos el cuadrado y escribimos una raíz, ponemos módulo, ¿no? Sí, Bueno, acá no lo voy a hacer, no es necesario. porque son productos y precios, ¿no? No, claro, porque tengo un precio y un nivel de producción, ¿sí? O en este caso, como es la demanda, un nivel de venta. Es una cantidad que es estrictamente no negativa. Entonces, si yo cancelo ese cuadrado, voy a poder poner que el precio directamente es la raíz cuadrada de 36 menos x. Les vuelvo a repetir, ¿por qué no pongo módulo? Porque yo, por la naturaleza, acá me faltó el cuadrado, ¿no? Menos x cuadrado. Por como está definida la variable en el contexto del problema de aplicación económica, es un número no negativo sí o sí. ¿Está bien? Entonces puedo hacer puedo aplicar esa lógica. Nos pedía hallar la función demanda. Bueno, acá está. Esta es la función demanda, está hecha explícita, despejé P. Entonces, vamos a hacer la otra parte que nos pide determinar el dominio. ¿Cómo tendría que hacer para determinar el dominio? Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Exactamente, la única restricción que tengo acá es que el radicando, 36 menos x cuadrado, sé que tiene que ser no negativo. Uy. Bueno, voy a despejar, ¿sí? Tengo varias opciones. Voy a cancelar el 36. Menos x cuadrado, mayor o igual que 0 menos 36, me da menos 36. Después, ¿cómo hago para sacarle el menos ahí, que no me quede el menos? ¿Qué podría hacer? Multiplicar por -1. Bien, multiplico por -1 miembro a miembro, o
por ahí alguno pensaría, bueno, este es un menos 1 multiplicando, lo escribo dividiendo en el segundo miembro, lo resuelvo. Al fin y al cabo me va a quedar que x cuadrado y el 36 positivo, pero recuerden que cuando multiplico o divido por un número negativo, en una inecuación, se invierte el signo de orden. O sea que me quedaría así. ¿Está bien? Sí, Bueno, voy a hacer lo mismo. Yo sé que x cuadrado es no negativo, entonces puedo despejar y me quedaría x menor o igual que la raíz de 36. Eso sería x menor o igual que 6. ¿Está bien? sí. ¿Cuál me quedaría el dominio entonces? Desde 0 incluido Claro. Recuerden que hasta yo estoy 6. diciendo, lo estoy diciendo y no lo anoté, pero yo sé que además x es mayor o igual a 0, por lo que les decía recién del contexto de la aplicación económica, ¿sí? Entonces, mi dominio en el gráfico lo voy a ver, me decía, los menores a o iguales a 6, o sea que va a ser desde 6 para este lado, pero llega hasta 0, porque ese número x no puede tomar valores negativos, ¿sí? Por lo tanto, voy a decir que el dominio, lo voy a anotar acá, dominio de P, son los, vamos a decir, x que pertenecen al intervalo 0, 6. Incluyendo el 0 e incluyendo el 6, ¿sí? Fíjense que si prueban con cualquier número que está en ese intervalo, es decir, evaluamos la función, por ejemplo con 2, ¿sí? 2 al cuadrado me da 4, 36 menos 4, 32, raíz de 32 me da un resultado, se puede calcular. Ahora, si pruebo con un número que está fuera de ese intervalo, bueno, obviamente con negativo ya no lo puedo hacer porque por la misma definición de x, pero si yo pruebo con un número más grande que 6, el resultado que me da acá, el radicando, es negativo y hace que la raíz no se pueda calcular, ¿sí? Que no esté definida. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, Sí. por mi parte sí. Perfecto. Vamos a la parte B del ejercicio. La parte B nos dice hallar las funciones ingreso total, ingreso medio e ingreso marginal. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a parte B. Esto lo voy a borrar, gente, porque ya lo escribí acá y necesito un poquito de espacio. Bueno, dijimos entonces, ingreso es el producto del precio por la cantidad, el nivel de venta. ¿Sí? Entonces, el precio yo lo tengo acá determinado por la función demanda, por lo que tanto lo que voy a tener que hacer simplemente es multiplicar a la función demanda, es decir, como el precio está dado por esta fórmula, por X. ¿Sí? Lo puedo dejar expresado así, acá no tengo tanto para distribuir. ¿Sí? Si ustedes quieren, lo que se puede hacer es pensar que X es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado y bueno, meterlo. No sé qué nos conviene. ¿Cómo lo fueron haciendo? A ver cómo está en su escenario, si lo hacemos de la misma forma. Bueno, lo deja así, así que joya. Bueno, ojo con este X, está fuera del radicando. Una vez que tengo eso, nos pide hallar la función ingreso medio. ¿Sí? La función ingreso medio, como les dije hoy al principio, bueno, se representa con una rayita arriba, ¿sí? Ingreso medio, entonces es la función ingreso sobre X. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer simplemente es dividir esta fórmula por X. Me va a quedar fácil. ¿Por qué? Me va a quedar raíz de 36 menos X cuadrado por X sobre X. Simplifico acá, me queda simplemente raíz de 36, voy a aclarar, menos X cuadrado. Creo que era una pregunta en el punto anterior que preguntaba
Sí, no, en la parte C de este punto, ya lo quiero responder ahora porque me queda para verlo, nos pregunta qué relación existe entre la función demanda y la función ingreso medio. ¿Ven? La función demanda nos quedó raíz de 36 menos x cuadrado. ¿Y la ingreso medio? Igual. Es igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo... ¿Qué hice para calcular la función ingreso? Multipliqué por x. ¿Y qué hice para calcular la función ingreso medio? Dividí por x. O sea, obviamente tienen que ser iguales. ¿Se entendió? Solo ocurre eso con la función demanda y la función ingreso medio. Siempre van a ser iguales, van a ser las mismas, ¿sí? Obviamente también el ingreso medio es el ingreso por cada unidad. Bueno, va a depender del precio que la venda. Si yo la vendo a cierto número, ese número va a ser el ingreso de cada unidad, ¿sí? Así que por eso coinciden acá. Acá no, siempre coinciden la función demanda y la función ingreso medio. Así que bueno, ahí respondimos ya la parte C, creo que nos preguntaba, ¿sí? Bueno, y nos faltaría la función ingreso marginal, que era donde una de sus compañeras me había dicho que no le había quedado bien, ¿sí? Voy a hacer lugar, ¿les parece? Voy a copiar la función ingreso acá arriba y la vamos a derivar, a ver cómo queda, porque si no creo que va a quedar todo como muy amontonado y no se va a entender. Bueno, esta es la función ingreso, la voy a copiar acá arriba. En el solucionario, si quieren que me quede estrictamente eso, la voy a copiar al revés. Es decir, la raíz por x es lo mismo que x por la raíz. Así que lo voy a copiar al revés para que el orden, me va a quedar lo mismo, ¿no? Pero me va a quedar ordenado de otra forma cuando calcule la derivada. Bueno, ahí tengo la función ingreso. Vamos a calcular la derivada, ¿sí? Primeramente, ¿qué es lo que tengo que considerar para poder calcular la derivada? ¿Cómo es esa Que hay un multiplicación? producto. Ujú. Hay un producto, ¿sí? Si hay un producto, entonces tengo que utilizar la regla de la multiplicación, ¿sí? Creo que la teníamos como u por b o f por g, no me acuerdo la notación que usábamos, ¿sí? Tengo una función por otra, entonces la regla me dice la derivada, que la derivada de la función total, ¿no? De la función ingreso es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la segunda función, ¿sí? ¿Está bien? ¿Es lo que dice? Entonces, la derivada de x, ¿cuánto da? 1. 1. Por la raíz sin derivar. Bueno, 1 por esto puedo ponerlo directamente como la raíz, ¿no? Así que bueno, tengo la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, x, por la derivada de esa raíz. Bueno, ¿cómo hago la derivada de esa raíz? Yo lo que hice 1 fue, sobre 2 por la raíz. Bien, 1 sobre 2 la raíz, sí. Belén, estabas hablando, perdóname. no, Creo yo que- lo que, era Flor, era Flor, Francis. perdóname. Sí. Yo lo que estaba haciendo, lo que hice fue pasar la raíz como potencia y pasé el 1 medio adelante, me quedó igual, ¿no? Pasé el 1 medio adelante y lo multipliqué por 36 menos x al cuadrado y me quedó elevado a la menos 1/3, entonces la puse A la menos abajo. 1/2 debería haberte quedado. Sí, a la menos 1 medio. Eso está bien. Lo que te está faltando, Belén, perdón, Florencia, es considerar que esta función, la raíz de 36 menos x cuadrado, a todos también el que quería hacerlo el que propuso hacerlo directamente con la regla de la raíz, está perfecto, yo lo hubiese hecho así, pero es una función compuesta, ¿no? Porque no tengo raíz de x, tengo raíz de una función cuadrática. Entonces, después voy a tener que multiplicar por la derivada de la función interna. Tengo que usar la regla de la cadena. ¿Se entiende o no? Por ahí, Claro, eso es lo que te faltó para que te quede la solución bien. claro, porque después me quedaría menos x. Me apareció un menos x y no sabía de dónde Menos, aparecía el menos. te aparece un Menos menos x al 2, cuadrado. menos 2x debería figurar, ¿sí? Ese menos 2x
que a vos se te va a cancelar con un medio que pusiste adelante, con el 2 de abajo, el 2, ¿no? Estrictamente el 2, aparece eso, pero no es que aparece, es simplemente la derivada de esa función. La voy a hacer yo con la regla de la raíz, y si querés después lo vemos con la regla de la potencia. Si yo lo considero así como una raíz de x, yo tengo en la tabla de derivadas la regla que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, en mi caso va a ser 1 sobre 2 la raíz de esa función. Pero, como le decía, ojo, porque esta no es raíz de x, es una función compuesta, porque en lugar de la x tengo una función cuadrática. Por lo tanto, tengo que multiplicar por la derivada de 36 menos x cuadrado, con la regla de la cadena, la derivada de función. ¿Cuál es la derivada de 36 menos x cuadrado? Bueno, de 36, 0. Y de menos x cuadrado, bajo el 2 y le resto 1. Así que me quedaría menos, esperen que no me están... menos 2x. ¿Se entiende o no? Sí. Perfecto. Para esta parte, Florencia, si vos la consideraste como a la raíz, como esto voy a hacer una aclaración solamente para ello. Vos tenías así 36 menos x cuadrado. Y estás considerando la raíz, la escribiste como 36 menos x cuadrado. Todo a la 1 medio. Entonces, cuando derives acá, vas a bajar el 1 medio, restarle 1, que me da menos 1 medio, igual multiplicas por la derivada de esto, que es menos 2x. Por ahí, considero que esto es lo que te estaba faltando para que te quede la solución. ¿Sí? Sí, sí, eso era lo que me faltaba. Bueno, en el solucionario por ahí está escrito, está acomodado un poquito la expresión, ¿sí? Se puede acomodar y juntar un poquito. Acá yo puedo pensar esto como una fracción, ¿no? X sobre 1 y menos 2x sobre 1, entonces multiplico los tres numeradores y los denominadores, entonces me quedaría por ahí mejor expresado de la siguiente forma. X por 1 por menos 2x me da menos 2x cuadrado. Por ahí el menos lo podríamos asociar directamente acá, y lo sacamos de ahí arriba, y me queda así. Y seguramente en el solucionario estos dos están cancelados. ¿Sí? Así que esa sería como la respuesta que calculo que nos dan ahí en la solución. A ver. Sí, está escrito de esa forma. Así que bueno, ahí ya tenemos, entonces, cumplimos lo que nos pedía la consigna. Determinar la función demanda y su dominio, ya está. Hallar la función de ingreso medio, ingreso marginal, ya está. Y la relación que existe entre la demanda y el ingreso medio, lo dije hace un ratito. ¿Sí? Así que bueno, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Seguimos? Sí, sigamos. Perfecto. Por mi parte no hay nada. Antes de pasar a elasticidad de la demanda, que era que me habían preguntado, creo, el ejercicio 8, ¿algún otro que quieren que vayamos chusmeando? Así no cambiamos tanto de tema. O vamos directamente a ese, lo que a ustedes les parezca mejor. Por mí vamos directamente. No sé si alguno quiere preguntar otra cosa. Bueno, yo hay algo que me gustaría hacer hincapié, que es en las interpretaciones económicas. ¿Sí? Entonces por ahí podríamos hacer alguno antes de pasar a la elasticidad de la demanda. ¿Sí? Y por ahí está el 7, que está la elasticidad del costo, y podemos ver ese. Bueno. Podríamos hacer el punto 5, por ejemplo. Es sencillo, pero tenemos la parte de la interpretación económica. Así que, si le parece, hacemos el 5 y después ya pasamos a ese. O podemos hacer el 7 o el 8, que es de elasticidad de costo.
Bueno, decía, yo tengo el punto 5, es bastante sencillo, pero quiero hablar un poco de la interpretación. La función beneficio está dada por 1/2 raíz cúbica de x cuadrado menos 5. Bueno, tengo que calcular, nos pide la función beneficio marginal, ¿sí? Nosotros recién calculamos la función ingreso marginal, que era simplemente con la derivada de la función ingreso. Acá vamos a hacer lo mismo, tenemos que derivar la función de beneficio. Acá hay un 3, no sé si se ve bien. Bueno, para derivar esto yo no tengo una regla de función de raíz cúbica, así que estrictamente lo que voy a tener que hacer es, según lo que en el material que nosotros tenemos, ¿no? La información que nosotros tenemos, escribir esa raíz como potencia. Acuérdense que cualquier raíz de x, con cualquier índice y cualquier exponente, una potencia también, se puede escribir en forma de exponente fraccionario, es decir, una función potencia donde la x está elevada a una fracción. Y el numerador de la fracción es el exponente y el denominador el índice. Es decir, la función esta beneficio podría escribirse como 1/2 x a la 2/3 menos 5. ¿Sí? ¿Por qué la quiero escribir así? Porque me permite derivarlo en forma muy sencilla, una vez que la tengo escrita de esa forma. ¿Por qué digo en forma muy sencilla? Porque solamente voy a tener que aplicar la regla de la potencia, ¿no? ¿Cuál es la derivada de la función beneficio acá? Tenía esto, 1/2 x a la 2/3. Y hago lo mismo que hice recién. La potencia la escribo multiplicando, la multiplico por 1/2, y le resto 1. Así que me quedaría 1/2 x a la 2/3 menos 1 me da menos 1/3. Y la derivada de menos 5, me faltó poner el número. 1/2 por 2/3 x a la menos 1/3. Y la derivada de menos 5 que me da 0. Y bueno, acá lo que podría hacer es resolver esta cuenta, me da directamente 1/3. Esa sería entonces la función beneficio marginal. Fíjense que como tiene exponente negativo, esto si yo quiero, lo podría expresar, porque por ahí ahora como tengo que hacer la cuenta, la podría hacer de esta forma, ¿no? Esto lo puedo escribir como 1/3 y la 1 sobre x a la 1/3. Porque tiene el exponente negativo, ¿sí? Y x a la 1/3, si lo vuelvo a transformar en raíz, lo podría escribir como directamente raíz cúbica de x. O sea que esta expresión es equivalente a, o es la misma que 1 sobre raíz cúbica de x. 1/3 por 1 sobre raíz cúbica de x. ¿Sí? Por ahí me quedo con esta que tiene raíz, porque para ahora, para hacer la cuenta, me va a resultar un poquito más simple. Bueno, después nos pedía, ya tengo la función beneficio marginal, y nos pide calcular el beneficio de 8, en la parte B, está en la parte A. Nos pedía calcular el beneficio B de 8. O sea que el beneficio de 8 es el beneficio por la producción y venta, o sea, por la producción y comercialización de 8 unidades, ¿sí? Entonces, lo que tendría que hacer es evaluar el beneficio en 8 directamente, ¿sí? O sea que voy a agarrar la función beneficio tal cual fue dada, y la voy a evaluar en 8. Acá me quedaría 4 menos 3, ¿sí? ¿Se bien la cuenta? A ver. Menos 5. Sí, menos 3. ¿Cuál es el significado económico de que me dé el beneficio menos 3? ¿Qué dice? Pérdida. Bien, hubo una pérdida. Si la idea es que si se producen y comercializan 8 unidades, ¿sí?, de un cierto producto, o una cantidad de 8, porque puede ser también
un número que no sea entero. Supongamos que son miles de kilos de harina, por ejemplo, ¿sí? O sea que no tiene por qué ser un número entero. Se comercializa, si el nivel de comercialización es de 8 unidades, se produce una pérdida de 3 unidades monetarias, ¿sí? Obviamente esta función no va a estar escrita directamente en pesos. Ese menos 3 podría representar miles de pesos o 100 miles de pesos, lo que sea, ¿sí? Millones, lo que sea. La idea es que el beneficio me dé entonces ese resultado negativo implica eso. Mi respuesta debería ser que si se producen y venden 8 unidades, hay una pérdida de 3 unidades monetarias, ¿sí? Y la otra pregunta nos hace lo mismo, pero en el beneficio marginal. Tengo que determinar el beneficio marginal de 8. A ver, que lo perdí. Creo que era beneficio marginal. Sí, beneficio marginal de 8. Ojo que nos dice interpretarlo económicamente, o sea que eso que les dije lo tengo que anotar. Entonces voy a ir a la función beneficio marginal y voy a reemplazar por 8. Bueno, esto me da 2 y 1/3, esto me da 1/6. Así que bueno, si lo quiero expresar en forma decimal, es aproximadamente 0,16 con el 6 periódico. Les decía entonces, ¿cuál es la interpretación económica de esto? Bueno, cuando yo estoy hablando de funciones marginales, tengo que pensar siempre, por la misma definición, que me da el beneficio, o el ingreso, o el costo de la producción, venta o comercialización de la unidad siguiente, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a decir, perdón, una cuestión muy importante. Cuando nosotros calculamos de marginal, no estamos hablando del beneficio exacto de la comercialización de la unidad que sigue, sino que estamos hablando de un beneficio aproximado, muy aproximado, casi perfecto, pero no es perfecto. Entonces, la palabra aproximado tiene que estar en la respuesta, ¿sí? Lo que vamos a decir directamente es que ese número, 0,16, es el beneficio aproximado por la producción y comercialización de la 9ª unidad. Es decir, de la comercialización de la 9ª unidad habiendo producido ya las 8 anteriores. He producido y vendido las 8 anteriores. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Si yo estuviese hablando de costo marginal, tendría que decir que ese número representa el costo el costo aproximado, siempre la palabra aproximado tiene que estar, no sé si lo dije en anterior, el costo aproximado de la producción de la unidad número 9. ¿Sí? Si estuviese hablando de ingreso, es el ingreso aproximado por la venta o comercialización de la unidad número 9. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Sí. Ahí, profe, una pregunta. Cuando te piden beneficio marginal o cualquiera de las funciones marginales, cuando te dice, por ejemplo, en 10, ¿tengo que evaluarlo siempre en un número menos? Depende de cómo te esté enunciada la pregunta. Por ejemplo, acá mi pregunta fue calcular el beneficio, si podría estar escrita en palabras, calcular el beneficio marginal en 8, para un nivel de producción de 8, ¿sí? De comercialización de 8. Si fuese eso, y mi interpretación económica va a ser que es el beneficio aproximado por la comercialización de la unidad número 9, ¿sí? Ahora, puede ser que la pregunta esté escrita al revés, es decir, que la pregunta ya tenga la interpretación económica y vos tengas que hacer el camino inverso y la interpretes económicamente y puedas determinar matemáticamente cómo hacer el cálculo. Por ejemplo, si yo te preguntase cuál es el beneficio aproximado de comercializar la unidad número 8, lo que habría que hacer es calcular el beneficio en 7. ¿Se entendió o no? Sí, sí, O sea sí. que hay que hacer o el mismo número o uno menos, depende cómo esté enunciada la pregunta. Va a depender exclusivamente de eso. ¿Sí? Hay que interpretar la pregunta y ver qué es lo que tenemos que hacer. Como te digo, si nos pide el beneficio marginal de 8 unidades, hay que hacer beneficio marginal de 8 y a eso seguramente nos pedirá interpretarlo. Ahora, si ya nos da la interpretación de la pregunta, seguramente tenga que volver para atrás. ¿Sí? Pero depende de cómo esté enunciada.
¿Estamos? Sí. ¿Puede Bueno, esto- repetir de vuelta ese ejemplo que dio? el El del enunciado. sí, mira, acá yo hice esta cuenta y me da el beneficio aproximado por la producción y comercialización de la unidad número 9. ¿Está bien? Ahora, supongamos que te preguntan, voy a cambiar el número. ¿Cuál es el beneficio aproximado por la producción y comercialización de la unidad número 13? ¿Qué tendrías que hacer? Por lo que dijo usted, sería del 12, calcular el Bien, del tengo que 12. calcular el beneficio en 12. Pero no ¿Sí? entendería por qué. O sea, no me quedaría claro. La interpretación ¿Por qué no me- económica del beneficio de las funciones marginales siempre está relacionada con una unidad adicional habiendo producido esa cantidad de unidades. Por ejemplo, acá, beneficio marginal de 8, lo que nos está dando es el beneficio aproximado por la venta de una unidad adicional habiendo ya vendido 8. ¿Sí? Si yo produje y vendí 8, si hago la producción y vendo una unidad más, nos va a dar, esa unidad adicional me va a redituar este beneficio. ¿Está bien? Ahora bien, si me lo preguntan al revés, si me preguntan cuál es el beneficio por la producción y comercialización de la unidad 9, lo que voy a tener que hacer la cuenta es calcular la de 8. ¿Sí? Es por la misma definición de la interpretación económica de las funciones marginales. No sé si se entendió. Ok, ok. Sí, sí, sí. ¿Sí? Profe, entonces Pero bueno, si la pregunta... Sí, decime. si en la función beneficio evaluamos el 9, nos tendría que dar menos 3 más 0,16. ¿Entendí Perdón, bien? no te escuché bien. Se me cortó un Si en poquito. en la función beneficio, viste que calculamos recién que nos dio menos 3, Sí. si evaluamos el 9, nos tendría que dar eso menos los 0,16 más 0,16. No, no. Este 0,16 es aproximado al beneficio exacto. ¿Sí? El beneficio Ok. exacto, si yo quiero determinar el beneficio exacto de la producción y comercialización de la unidad número 9, ¿qué tendría que hacer? Porque eso se los puede preguntar. De hecho, hay un ejercicio que le pregunta. ¿Qué tendría que calcular? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo podría hacer? Yo quiero saber exacto. ¿El aproximado de la 9 dijo? Sí, no, yo quiero. Este es el aproximado de la 9. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, yo Sí. quiero saber el exacto de la 9. ¿Cómo lo hago? Ay, yo lo había visto. Que El tenía que beneficio restar. 9. Haces No, una porque, el recta. esperen, el beneficio, si yo calculo el beneficio 9, esa cuenta que ahora la voy a tener que hacer, esperen que se ve re mal. El beneficio 9 me da el beneficio, pero no de la unidad 9, de la unidad, de todo lo que vendí hasta el 9. ¿Se entiende o no? Sí, Una cosa es el beneficio por cada unidad y otra cosa es el beneficio de todas las 9. Si yo calculo beneficio 9, me da el beneficio total de haber vendido 9. ¿Está bien? Ahora, yo necesito el beneficio de la novena solamente. Las otras ¿Y 8 ese resultado que te da dividido por 9? dividido no. Lo que voy a hacer es esto. le restás el Le voy a anterior restar- beneficio. Le voy a restar el anterior beneficio. Por ejemplo, si yo tengo acá el beneficio, quiero calcular el beneficio 9, hago la cuenta acá, me da, si tienen la calculadora alguna mano, porque no me va a dar exacto. Ah, sí, no me va a dar exacto. No sé cuánto da, pero 2,83, menos 2,83. Y sigue. menos 2,83. ¿No? Entonces, si yo quiero el beneficio aproximado de la venta de la unidad número 9, lo que voy a tener que hacer es, escribo acá aparte, el beneficio de comercializar 9 menos el beneficio de comercializar 8. ¿Está bien? Entonces hago esa cuenta que me da menos 2,83 menos 3, y eso me da 0,17 me va a dar. Bueno, pasa que acá está redondeado algún decimal. ¿Sí? Sí. Bueno, igual, acuérdense que esto da exacto 2,83 o sigue. No, sí. Sigue, bueno. Igualmente, son números que están muy cerca, porque 0,16 y 0,17 están muy aproximados. Recuerden que este es el beneficio aproximado y este es el beneficio exacto. Si yo quiero saber el valor exacto, lo que voy a tener que hacer es
al valor que estoy buscando, restarle el anterior, pero en la función total, ¿sí? Tanto en la beneficio Entonces, como... una pregunta puede ser, ¿cuál es el beneficio exacto de producir la novena unidad? Entonces se hace más largo el ejercicio. Exactamente, que de hecho lo del beneficio marginal, lo del beneficio aproximado, ¿no? Lo de uso de las funciones marginales, lo que tiene es que es más corto, ¿sí? Por ahí si la función es compleja y es difícil hacer la cuenta, a mí me conviene calcular la derivada y reemplazar, o sea, y evaluar la función, antes que evaluar las dos funciones originales y calcular la diferencia. Por ejemplo, fíjate que te lo pregunta, vea una, no me acuerdo cuál es, a ver, que pregunta calcular el exacto y compararlo con el aproximado. En el punto 3b nos pide hacer las dos cosas: hallar el ingreso aproximado que producirá la venta de un artículo más después de haber vendido 40 unidades. Eso quiere decir, ¿lo ven ahí? ¿Lo tienen? Esperen que yo les voy a compartir. Ven acá que nos dice en la parte 3b, bueno, nos da la función ingreso, nos pide graficarla, y nos dice, hallar el ingreso aproximado que producirá la venta de un artículo más después de haber vendido 40 unidades. ¿Qué tengo que hacer para esta primera parte? El ingreso marginal. Ingreso marginal y evaluarlo en 40, porque nos pide la venta de un artículo más después de haber vendido 40, o sea que me está hablando del artículo 41. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Bien. Y después nos pide esto, calcular también el ingreso exacto de ese artículo. ¿Qué tendría que hacer? Evaluar el ingreso en 41 y después hacer la diferencia. En 40, en 41 y restar, ¿sí? El ingreso 41 menos el ingreso 40, y eso me va a dar el exacto. Obviamente tienen que ser números que están muy cerca. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, puede ser que me pidan, recién me preguntaban, ¿puede ser que te pida el exacto? Sí, te piden cualquiera de las dos cosas. Fíjense, si la consigna no está hablando del aproximado, bueno, voy a ir con la derivada y con la función marginal. Si me pide el exacto, voy a tener que hacer la diferencia de los dos, ¿sí? Bueno, ¿seguimos? Sí. Bien. Esperen que vamos a borrar acá. Bueno, quería que veamos, o sea, vieron que el tema grande que sigue se llama elasticidad. Digo, el tema grande porque la elasticidad la podemos determinar en elasticidad de costo y elasticidad de la demanda, y cada una tiene su significado. Entonces, hay dos ejercicios sobre elasticidad de costo, que son el 7 y el 8, y el 9, y los que siguen están ya relacionados con la elasticidad de la demanda. A ver, entonces lo que podríamos hacer es uno del 7 y el 8, y después ya nos ponemos a hacer, perdón, del 6 o el 7, son de elasticidad de costo, y después nos ponemos a trabajar con la elasticidad de la demanda. ¿Les parece? Sí. Bueno. sí, sí. Vamos a hacer del 6 una parte. Así, vieron que nos pide 2 para x2 y para x igual a 8. Interpretar ambos resultados, interpretamos uno y le dejamos lo otro para que lo vean ustedes. Así ya podemos pasar a de la demanda, que por ahí es un poco más profundo. Bueno. Entonces, vamos a arrancar el ejercicio 6. Esperen que quiero buscar la fórmula bien como se la dieron. Así la hacemos la misma forma. La elasticidad se calcula siempre como
pero pasa que podemos ir modificando la fórmula, ¿no? Pero la elasticidad se calcula como la función marginal sobre la función media. Es un cociente entre la función marginal y la función media. Entonces, si yo quiero calcular la elasticidad de costo, puedo utilizar directamente la fórmula esa que nos están dando. La elasticidad va a estar dada como el costo marginal sobre el costo medio. Entonces, lo que voy a tener que hacer es, primeramente, nos van a dar una función, pueden que nos den directamente la media, pueden que nos den la función marginal, o la función costo, alguna de las tres nos van a dar, o la información suficiente como para que la encontremos, y después lo que vamos a tener que hacer es encontrar la fórmula específica de la elasticidad. Entonces, la fórmula de la función costo que nos están dando es, lo voy a poner acá, costo total me están dando. 4x cuadrado más 8. Y nos pide en un primer momento calcular la elasticidad de costo para 2 y para 8 e interpretar económicamente. Entonces, ¿qué información necesitaría yo para poder ¿cómo es? Hacer esto? El costo marginal. Calcular el costo. Y el costo medio, ¿eh? El costo Sí, medio. Costo marginal y medio costo también. medio. A mí me da costo. Entonces, bueno, vamos a determinar el costo marginal. El costo marginal, entonces, es fácil de calcular, ¿no? ¿Cómo se calculaba? Y sería la de derivada, que La derivada, es esta está del primer fácil. término, 2 por 4, es 8. 8. 8x. X y más 8 no me queda nada, ¿sí? Y bueno, y costo medio, tendría que dividir eso por X. O sea que me quedaría 4x cuadrado más 8 sobre X. Que bueno, si distribuyo este X, que lo puedo hacer porque está en el denominador, me quedaría así, 4x cuadrado sobre X más 8 sobre X. Y acá podría simplificar, ¿no? Igual Sí. no me conviene, ¿no? Sí. Me conviene dejarla así. Lo voy a dejar así como estaba. Me parece que ahora me va a quedar mejor. Bueno, entonces, tengo para armar eso. Voy a escribir la función elasticidad entonces. Elasticidad es el cociente entre la función costo marginal y la función costo medio, que sería, voy a hacer esta línea más larga, 4x cuadrado más 8 sobre x. Si yo quiero trabajar con esta expresión, puedo hacerlo, y si no, lo puedo calcular así directamente. Me parece que, por eso yo no saqué esa de aquí de abajo, me parece que queda fácil para trabajar la expresión esa, porque dividir por una fracción, o sea, yo tengo 8x dividido esta fracción, ¿no? Es lo mismo que multiplicar por la fracción invertida, ¿se acuerdan? Numerador y denominador, por el inverso de esa fracción. O sea que esto lo podría escribir como 8x por x sobre 4x cuadrado más 8, y pensando esta que es 8x sobre 1, resolviendo el producto, me quedaría 8x cuadrado sobre 4x cuadrado más 8. Bueno, acá se podría factorizar y demás, pero bueno, no tiene sentido, me parece. Ahora sí, calculemos la elasticidad en 2, que era la primera parte. ¿Qué tendría que hacer? Tomar la fórmula que yo determiné para elasticidad y evaluarla en 2 directamente. Así que acá me quedaría 8 por 2 al cuadrado sobre 4 por 2 al cuadrado más 8. Así que acá me quedaría 2, 8, bueno, estoy simplificando, ¿eh? 2 por 2, 4 sextos, que es 4 tercios, ¿no? A ver si me queda 4 tercios. Sí, 4 tercios. ¿Sí? Bueno, ahora hay que ver, siempre vamos a analizar, una vez que tenemos la elasticidad de costo, para la interpretación económica, si el número que me quedó es mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. Si me queda
un número mayor que 1, significa que, o sea, ¿se acuerdan que como yo estoy trabajando con la función marginal, pienso que producir un artículo adicional, o sea que producir un artículo, el artículo número 3 en este caso, cuesta 4/3 más que el costo medio de los anteriores, ¿sí? Por cómo está armada la fórmula, esa es la interpretación económica. Si me quedase un número más chico de 1, se diría entonces que el siguiente, producir un artículo adicional, va a costar ese número, en ese número, menos que los más ya fabricados. Otra forma de interpretarla es que un aumento en el 1% de... no quiero decir bien. Voy a anotar. Ah, no, esa es la de la demanda. Bueno, le vuelvo a repetir entonces, la interpretación económica sería que producir un artículo adicional habiendo producido 2, es decir, un tercer artículo habiendo producido 2, cuesta más que el costo medio de los ya fabricados anteriormente. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, Sí. Esas interpretaciones igual la pueden ir buscando en el texto, en el teórico, ¿sí? Ahí van apareciendo todas. Bueno, le faltaría para completar el ejercicio este, que es el ejercicio 6, no lo anoté nunca. Faltaría calcular la elasticidad en 8, que es lo que pedía. Así que bueno, solamente hacer la cuenta y escribir la interpretación. ¿Está bien? Y bueno, el Profe, 7 una también. pregunta. Sí, Acá, yo directamente evalué el costo marginal y el costo medio en 2 y después hice la división. ¿Estaría bien así o no? sí, porque te pide la elasticidad en cierto número. ¿Está bien? Ahora, puede ser que te pida la consigna determinar la elasticidad, y eso quiere decir, te está pidiendo que escribas la función elasticidad, como hice yo, y después te pida calcular algo. ¿Sí? A ver cómo pedía. Si pide determinar, a ver, calcular la elasticidad de costo para... Sí, lo podés hacer entonces, como vos lo hiciste. ¿Se entiende lo que te Sí, digo? Como sí, te sí. pides acá solamente calcular el número, vos podés ver cuánto da o sea, cuánto da el costo marginal en 2, cuánto da el costo medio en 2 y dividirlo, porque al fin y al cabo es lo mismo de la interpretación. Ahora puede ser que te pide determinar la función elasticidad y ahí, bueno, vas a tener que sí o sí trabajar con las X, como hice yo. Una cosa importante, cuando ese número que nos queda del otro lado es exactamente 1, se dice que la elasticidad es unitaria. Les estoy declarando por el ejercicio 7. Nos dice, dada la función costo medio, determinar el nivel de producción en el que la elasticidad de costo es unitaria. Entonces lo que voy a tener que hacer es agarrar esta fórmula, igualarla a 1, porque quiere decir que la elasticidad me tiene que dar 1, y despejar X, y de esa forma voy a tener el nivel de producción que hace que la elasticidad sea unitaria. ¿Se entendió eso o no? sí. Bueno, vamos con la elasticidad de la demanda, ya lo último que nos queda, ¿sí? Que me habían preguntado que había algunos ejercicios que no salían del punto 8, de la parte 8, así que bueno. Para la elasticidad de la demanda tenemos una fórmula que es la misma, la función marginal sobre la función media, que vamos a anotar de la siguiente forma. Pasa que se utiliza una simbología especial, pero nada más que eso. Recuerden que del domingo al lunes está abierta la actividad 10, ¿sí? La 9 que se salteó, pero ahora se abre una, que tiene preguntas sobre estos temas, los que estamos viendo ahora, y también hay alguna preguntita sobre algunos de los anteriores, de la semana anterior. Así que eso también, ténganlo presente, ¿sí? Bueno, vamos entonces a elasticidad de la demanda. Bien. La fórmula de elasticidad de la demanda
es la siguiente. Ahora vamos a considerar para la elasticidad de la demanda habitualmente la elasticidad del precio. Y sería entonces la función media, pero con x despejada, considerando el precio como la variable independiente, sobre la función marginal. Que sería entonces la función media sería la cantidad dividido el precio, porque estoy dividiendo por la variable. Entonces, esto se suele escribir de esta forma. Y acá tengo, sí, obviamente, la derivada. Y fíjense que esta fracción que está dividiendo puedo hacer lo mismo que les dije hoy, ¿no? Que puedo escribirla multiplicando, invirtiendo numerador y denominador, es decir, el inverso de esa fracción. O sea que lo podría escribir como precio sobre cantidad por la derivada de la función. Puse X, cualquiera. Bueno, esa sería una forma de escribirla. Yo habitualmente lo escribo de esa forma y trabajo de esa forma, ¿sí? Entonces, supongamos el primer punto, o el segundo, me dan, el punto 8, la elasticidad para una curva de demanda dada entre los valores que se indican y clasificarla. Entonces, nos pide, por ejemplo, vamos al punto B. Nos dan la función raíz de 25, bueno, la misma derivada que hicimos hoy, menos p cuadrado. P está entre 0 y 5. Obviamente, esta aclaración responde a que al dominio de esta función, fíjense, ¿sí? Que si P fuese fuera de 0 y 5, bueno, mayor o igual a 0 tiene que ser sí o sí, pero si fuese más grande que 5, me quedaría acá un radicando negativo y no podría calcular. No estaría definida, mejor dicho. Y me piden para un precio indicado que es 4. Entonces, vamos a calcular con esa fórmula la elasticidad de la demanda y vamos a hacer la interpretación económica. Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué dice? Derivar Y la la función. derivada. Bien, tengo que calcular la derivada y escribir esta que es la función media, que ya la invertí, pero directamente a esta le vamos a poner x, ya podría reemplazarlo por esto, ¿no? Si x es Sí. igual a esto, lo importante acá es que me tiene que quedar todo con p, para que yo pueda reemplazar el p por 4. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Entonces, nos faltaría sí o sí calcular este x', que sería la derivada de x. Entonces, vamos a calcular la derivada. La hicimos hoy, sería 1 sobre 2 veces la raíz de 25 menos p cuadrado. No tenía exactamente lo mismo número, ¿no? Pero hicimos la misma derivada de una raíz de una cuadrática. Y después multiplico por la derivada de esto. La derivada de 25 es 0 y la derivada de menos p cuadrado sería menos 2p. ¿Está bien? Si junto acá, me quedaría, el menos lo puedo poner adelante, 2p en el numerador, 2 raíz de 25 menos p cuadrado. Simplifico esto y me queda de esa forma, ¿sí? Bueno, tengo entonces la función derivada. Vamos ahora entonces a plantear la elasticidad. Entonces que la elasticidad de esa demanda es precio sobre la función x, lo voy a copiar tal cual está, por la derivada, que es lo que encontré recién, menos raíz de 25 menos p cuadrado. Fíjense que acá podría, si yo quiero, ¿no? Multiplicar, más por menos me queda menos, p por p, p cuadrado, y raíz por raíz es la misma, me queda raíz al cuadrado, que simplificando directamente me queda 25 menos p cuadrado. ¿Hasta ahí está bien? ¿Se entendió lo que dice? Sí.
Bien, ¿qué Sí. me falta hacer? Reemplazar. Bien, reemplazar por 4, que es lo que me 4. piden. ¿Está bien? O sea que voy a borrar acá. No, voy a borrar a partir de esta línea, porque esto lo voy a usar ahora. Bueno, no, lo vuelvo a escribir porque lo del medio no lo voy a usar. Me queda entonces que, voy a decir que la elasticidad en 4 era, sí. Va a ser menos 4 al cuadrado sobre 25 menos 4 al cuadrado. Y acá tendría 16 y 25 menos 16, 9. Menos 16 novenos. ¿Sí? Bueno, esa sería mi elasticidad. La elasticidad, vieron que la elasticidad de costo me da un número positivo. Bueno, la elasticidad de la demanda siempre da un número negativo. La elasticidad da un número negativo. Para interpretarla económicamente, vamos a escribir el módulo de elasticidad. Y a partir del módulo de elasticidad, vamos a poder decir algo. Si es elástica, inelástica, elástica es cuando es mayor que 1, inelástica cuando es menor que 1, o unitaria cuando es exactamente 1. Fíjense que lo que nos está pidiendo es la consigna, calcular la elasticidad y clasificarla. Clasificarla es decir, si es elástica, inelástica o unitaria. Entonces, lo que vamos a decir, una vez que calculamos, la elasticidad es este número, es negativa. Ahora, el módulo de la elasticidad, el módulo de la elasticidad en 4, es el módulo de 16 novenos, de menos 16 novenos, perdón, que es 16 novenos, obviamente que es un número positivo porque le estoy calculando el módulo o valor absoluto, y es mayor que 1, ¿no? Porque 16 es más grande que 9. Entonces, Sí. es una demanda elástica. Si me hubiese dado, por ejemplo, esta fracción al revés, ¿sí? 9/16, por ejemplo, sería una demanda inelástica. Y si me hubiese dado exactamente 1, es una demanda unitaria. ¿Está bien? Esa es Sí. la clasificación Sí. y la forma de clasificar. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Y que, profe, una pregunta. Sí. Que sería elástica. ¿Me conviene o no me conviene? Eso no, lo que no entiendo. Hay que ver la interpretación que tiene. Esperá que yo anote esta interpretación. Que son, a ver. Esta me dio. Este número en decimal, ¿cuánto sería? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede pasar? 1,33. Menos 1,33. Sí. No, menos 1,77 tengo yo. Ah, bueno, sí, me parecía, ¿no? 16, 9, 18, sí, está un poco más cerca de menos 1,77 aproximadamente, ¿sí? Sí. Nos dice que cuando el precio es de 4, la elasticidad nos está marcando esto, cuando el precio es de 4, un aumento del 1% en ese precio, o sea, si yo de 4 lo aumento en un 1%, va a producir una reducción de la demanda aproximada de menos 1,77. Ese es el significado. O sea, el aumento porcentual es más grande. No sé si se entiende. Sí, Esa o sea, es la se interpretación. perjudica. La interpretación ahí me perjudicaría. Si fuese inelástica, me conviene seguir aumentándolo un poquito más. ¿Sí? Por lo Sí, menos hasta llegar a la sí. unitaria. Pero puede ser que te pidan la interpretación económica y sería esa, que cuando el precio es de 4, un aumento del 1% en ese precio produciría una caída en la demanda del 1,77. ¿Sí? O se puede interpretar al revés, ¿no? Una disminución del 1% de ese precio produciría un aumento en la demanda del 1,77. Siempre son inversas. Si el precio aumenta, la demanda cae. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, perdón, del 1,77%. Son los dos porcentajes. Hay que considerarlo como porcentajes. ¿Sí? O sea, teniendo un precio de 4, yo lo aumento en un 1%, la demanda va a disminuir un 1,77%.
¿Está bien? Esa es nuestra interpretación económica. Bueno, obviamente que sea unitaria, quiere decir que un aumento del 1% también produce ¿cómo es? Una disminución del 1%, ahí como sería algo equilibrado. Una Bueno, pregunta, sí, profesor. decime. Entonces, si al precio lo aumentamos, perdemos más demanda, pero si al precio lo disminuimos, ganamos más demanda Exactamente, si vos tenés un de lo producto y lo que empezás a vender más barato, va a aumentar o no 1,7% no más. todo el tipo de producto va a pasar lo mismo. Por ejemplo, con un producto que es un medicamento, que es para gente que tiene cierto problema, si vos aumentás o disminuís el precio, probablemente no te cambie mucho la demanda. Ahí sería una demanda que sería muy inelástica, ¿sí? Ahora bien, un producto que no es de primera necesidad probablemente tenga la demanda elástica, ¿sí? Un aumento, una disminución en el precio produciría una variación en la demanda importante. ¿Está bien? La Sí, elasticidad de la demanda nos permite comparar eso. Nos permite comparar qué ocurre con el aumento o disminución de cierto precio, es decir, cómo reaccionaría el mercado al respecto. Bueno, les quiero mostrar lo último. Les quiero mostrar, porque no siempre, fíjense que ustedes agarran el punto 3 o el punto 4 y me van a decir, ¿cómo hago esto? ¿No? Porque acá, el ejercicio que les mostré recién, esperen que les muestro ahora, tenía, la fórmula era esta, el B, x igual a una función con el precio como variable independiente. Y acá en el punto 6 y el punto D, por ejemplo, ¿no? Y hay algún otro también, por ejemplo este punto 9, está precio igual a una fórmula. ¿Sí? Entonces, no puedo trabajar exactamente con la misma fórmula de la demás. Es decir, puedo usarla, ¿sí? Pero voy a necesitar pensarlo de otra forma, porque no me alcanza. ¿Se entiende lo que les digo o no? Este era el que me preguntaban hoy, ¿no? ¿El C? Sí, sí, Bien. ese. Bien. Así que bueno, vamos a hacer ese ejercicio C y vamos a ver cómo pensamos cuando está despejada, en vez de la X, cuando está despejada la P, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Quiero ver qué pasa con ese 50 a la 1, dice, ¿no? Porque dice que hay que pensarlo sin escribir X igual a X de P. Sí, no, yo ahora se los... Pero están... Cuando X es igual a 50 a la 1, dice. No, uno es el llamadito y abajo al final de la hoja dice eso de que no se puede usar. Ah, es un llamadito. Hacerlo sin escribir X igual a X de P. Bueno, no importa, es X. Pasa que lo que te dice que acá no es X en función del precio, tenés el precio en función de X, cuando X es igual a 50. Bueno, vamos a hacerlo. Creo que en el solucionario... Ah, no, estoy mirando otro. Bueno, yo se lo voy a mostrar de otra forma a lo del solucionario, que me parece mucho más práctica cuando tenemos esa situación, que está al revés. ¿Sí? Bueno, borro acá. Yo hoy les había escrito la fórmula de elasticidad de la siguiente forma. Les escribí la fórmula de elasticidad así. Elasticidad, bueno, acá el precio va a ser la variable independiente, como precio sobre cantidad por la derivada esa de la función precio, de la función que dependía del precio. ¿Sí? Esta es la fórmula que le había escrito hoy, ¿no? Sí. Bueno, sí. vamos a trabajar un poquito la fórmula para... Yo quiero que me quede despejada la X, o sea que la variable independiente ahora sea la X. ¿Se acuerdan que la derivada de cualquier función, por ejemplo, si yo tenía así y', se podría escribir y' como diferencial y sobre diferencial x? ¿Se acuerdan eso o no? Sí. Bueno, y si x' sería entonces diferencial x sobre diferencial y, ¿no? Al revés, los diferenciales, el inverso. Entonces, la idea es la siguiente. Yo lo que voy a hacer
esa era X', o sea, diferencial X sobre diferencial precio. Yo quiero que me quede diferencial precio arriba. ¿Cómo tendría que hacer? ¿Qué puedo hacer? X sobre P dividido. Yo lo que puedo Paso hacer como es, división. a ver, si yo le digo esto, 3/4 es igual a un número sobre 4. ¿Cuánto vale ese número? 3. 3, ¿está bien? Y si lo doy vuelta, ¿cuánto vale ese número? 3 también. 3, es lo mismo. Es decir, la igualdad entre dos fracciones también se mantiene si está la igualdad entre los inversos de esa fracción, siempre y cuando ninguno de los números sea 0, si no, ahí no funcionaría. Entonces, lo que quiero hacer yo es, en esta igualdad, invertir todo, para que me quede ese diferencial precio arriba. Es decir, voy a pensar que la demanda, le voy a sacar este P solamente para pensarlo. Si yo tengo así, y no tengo nada abajo, le podría poner sobre 1, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora voy a invertir todas las fracciones. Voy a poner 1 sobre la demanda es igual a, doy vuelta a esta fracción, X sobre el precio, por diferencial precio sobre diferencial X. ¿Está bien? ¿O no? Sí, está bien. Sí. ¿Qué es diferencial precio sobre diferencial X? ¿Cuál prima ahora? X. Este Uno. diferencial X sobre diferencial P era No, X'. al revés. ¿Y este? P'. Y prima. P'. P prima. Bárbaro, porque yo tengo la función P. P' sería la derivada de la función P. ¿Está bien o no? Bueno, con esta fórmula, hago exactamente lo mismo que hice hoy. X la voy a tener, P la voy a tener, y la derivada de P la voy a poder calcular. ¿Sí? Solamente que en vez de darme la demanda, me da 1 sobre la demanda. Entonces lo único que voy a tener que hacer después es invertirla. ¿Sí? Elevarla a la -1 o calcular 1 dividido ese número. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, sí. Es decir, fíjense que Perdón, pero ¿y el diferencial de X qué pasó que no entendí? Que desapareció. no, bueno, pasa que esta es la derivada en función de X. ¿Sí? Me marca la variable independiente. Acá tenía derivada, esto expresión, es X' de P. ¿Está bien? Donde X es la variable dependiente, P la variable independiente. Entonces, el cociente de los diferenciales es una función de P. El cociente de los diferenciales me da X'. Ahora, si yo lo tengo al revés, el cociente de los diferenciales me va a dar P' en función de X. Acá es en X. ¿Sí? No es que desaparece, es una cuestión de expresión de la derivada. Ah, sí, sí. ¿Sí? Ahí lo Pero lo entendí. importante es que yo ahora voy a tener P' acá, y como la función que me dieron es P, voy a tener toda la información para poder utilizar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, bueno, Sí. dejo la fórmula esta. Esto voy a usar solamente cuando me den, como en el ejercicio C, el 8C, me dan la función, tiene despejado P. Ven que en vez de ser X igual, es P igual. 600 sobre, ¿no? P igual 600 sobre 3 más X. Me aclara que para X igual a 50. Bueno, entonces voy a usar esa fórmula. Sé que la inversa de la elasticidad es X, le voy a poner X porque después voy a reemplazar por 50, sobre el precio por la derivada del precio. Así que, bárbaro. Vamos a calcular entonces lo que nos faltaría es la derivada del precio, ¿no? Sí. P tengo acá. Derivada del precio me falta. X, pongo X. Y ya tengo todo para poder calcular. Así que bueno. Vamos con P'. P'
Vamos a ponerle de x si quieren. Así ya me queda igual. ¿Cómo sería la derivada? Esto tengo una división, ¿no? La Sí, derivada hay de que la hacer primera. por Derivada de los segundos, 600, ¿cuánto es? 0. 0, 0 1, por no, 0. 0. Por todo esto me da 0. Sí, Menos el de arriba sin derivar por la derivada de 3 más x. 1. 1. que es 1. Sobre el de abajo al cuadrado. Sí, Bueno, 0 por todo esto me da 0. 600 por 1 menos 600. O sea que me da menos 600 sobre 3 más x todo al cuadrado. Bueno, podría hacer eso que me decía su compañera hoy acá, porque me pide calcular nada más. Así que voy a agarrar y voy a poner todos los números que están acá. Vamos a calcular P en 50, derivada en 50. ¿Les parece? Y ya directamente uso la fórmula. P en 50, reemplazo 50 ahí, me da 600 sobre 3 más 50, me da 600 sobre 53. No creo poder simplificarlo. Y por último, P' en 50 es menos 600 sobre 53 al cuadrado. Y me da un montón, o sea, menos 600 sobre algún número. ¿Alguien tiene para hacer 53 al cuadrado? 2809. 2809. 2809. Bueno, voy a ir a esta fórmula y voy a reemplazar todo lo que tengo. ¿Sí? X, ¿cuánto es? 50. 50. P va a ser P de 50, ¿no? 600 sobre 53. 600 sobre 53. Y P' me daría esto, menos 600, obviamente me tiene que dar negativo, así que está bien. 600 sobre 53 cuadrados. Ah, le voy a poner 53 cuadrados, me va a convenir. ¿Por qué? Porque dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por la inversa, ¿no? O sea que esta fracción que está dividiendo lo podría poner multiplicando al revés y me queda joya para simplificar. Ahí te va entre paréntesis. Bueno, voy a cambiar de color porque ya no se ve nada. Fíjense que acá lo dejé así porque me convenía, yo simplifico acá. Acá no me queda nada, le tengo que poner un 1. Y 53 puedo simplificar con este. Así que me queda menos 50 sobre 53. ¿Está bien? Sí, ahora hay Sí. que invertirlo, ¿no? Ojo, esa no es la demanda. Esa es la inversa de la demanda. ¿Cómo hago para calcular la, perdón, de la demanda no, de la elasticidad? O sea, a ver, voy a borrar acá arriba. Quedaría al revés. Quedaría al revés, ¿sí? Si lo tienen en decimal, lo que pueden hacer es elevarlo a la menos 1 o hacer 1 dividido ese número, ¿sí? Entonces, yo sé que 1 sobre la elasticidad es menos 50 sobre 53, entonces la elasticidad es la inversa de eso, menos 53 sobre 50. Bueno, y ahí se podría aproximar al decimal. ¿Se entiende? Si no se dan cuenta cómo hacerlo, lo que pueden pensar es, este lo escribo multiplicando, este lo escribo dividiendo, y me tendría que hacer 1 dividido ese número, y siempre me va a dar la elasticidad. ¿Está bien? Bueno, entonces esta estrategia siempre le va a permitir resolver, calcular la elasticidad cuando tienen una función que es P dependiendo de X. ¿Sí? Sí. Bueno. Creo que con esto tocamos todos los temas de la tutoría, sí, efectivamente. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta puntual, algo que me quieran decir?
Sí, profe, una consulta. Decime. Usted dijo que siempre es negativo la derivada, ¿no? Cuando me No da la un número- clasifiqué, perdón. No la clasifiqué. No, lo que es negativo es la elasticidad de la demanda. ¿Eso? Sí, la elasticidad de la demanda es negativa. Es un número Pero negativo, sí. en el 8A puede ser que me dé un número positivo No. y el A promedio ver. me dio negativo. Pero en definitiva te termina quedando un número negativo. Mira, el 8A, yo tengo acá, por ejemplo, en el solucionario figura menos 4/3. Y lo que es negativo es el costo medio, ¿sí? Te queda positivo el costo marginal y negativo el costo medio, pero te termina quedando la elasticidad negativa. Eso quería saber. Porque Sí, pensé que por lo que el veo acá, número sí. negativo tenía que ser el costo marginal. No, yo dije que me quedaba negativo porque como este me venía quedando positivo, este no me quedaba otra que me tenía que quedar negativo. Porque al fin y al cabo era una multiplicación que después tiene que quedar negativo. No, lo que me faltó es clasificarla. Entonces sé que el módulo de la elasticidad es el módulo de menos 53/50, que es 53/50. Que es mayor que 1, entonces es elástica. Y la interpretación sería que un aumento, habiendo producido 50 unidades, un aumento del 1%, produce una disminución del 50, de ese porcentaje. 53/50% sería el 1,06, ¿no? Me parece que es 1,06%. Sí. Es casi unitaria, pero no. Falta poco. Bueno, ¿alguna otra consulta? No. ¿Estamos ninguna. bien? Bueno, Sí. acuérdense de la actividad, ¿sí? Que hay que hacer del domingo al lunes. Cierra el lunes a las 9, como siempre. Así que bueno. Y bueno, recuerden que hay 2 puntitos sobre la tutoría anterior, ¿sí? Sobre la semana pasada, la que se suspendió. Así que ténganlo en cuenta de tener fresquitos los 2 temas. ¿Sí? Buenísimo. Oye, profe, gracias. Bueno, gente, si no hay nada más, cortamos por acá y nos vemos en 15 días. Y se ven el viernes que viene con Nancy. Listo, Listo. profe. Chao, gracias. Que tengamos un fin de semana. Igualmente, gente, que anden bien.